Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿existe una norma internacional de trabajo? Sí, México, dentro de su marco jurídico, el artículo 133 de la Constitución te establece que las normas tienen una jerarquía. En primer término está la Constitución y ya posteriormente están las leyes secundarias y sobre todo los tratados internacionales. México tiene suscritos muchísimos tratados internacionales en varias materias, en varios temas, y uno de los que más le importa a nuestro país es el tema laboral. De los más significativos o el tratado internacional más importante que tiene México en materia laboral es el convenio 87 de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, y está en proceso de publicación el convenio 98 de la OIT, que básicamente te hablan de la libertad sindical y de las condiciones mínimas para el bienestar de un trabajador. Ok. De acuerdo a la ley del salario, varía dependiendo de algún turno, por ejemplo, el nocturno. Lo que te establece la ley y la teoría en cuanto a los turnos es básicamente las duraciones. O sea, te dice que el turno diurno es de las 6 a las 20 horas, con un máximo teóricamente de labores de 8 horas. El nocturno te lo establece en el rango contrario, es decir, entre las 20 horas y las 6 horas, con un rango máximo de trabajo de 7 horas, en teoría, que no es cierto. Y el mixto es acomodarse entre el diurno y el nocturno, con un rango máximo de 7 horas y media. Pero eso no te impacta en el tema del salario. El salario lo clasifica básicamente en dos tipos, el salario mínimo general y el salario mínimo profesional. El general es el que te percibe cualquier persona, se dedique a lo que se dedique. Eso sería el mínimo, ¿sí? El tope básico. Mientras que cuando hablamos de salario mínimo profesional, es una tabla o una relación de actividades que pueden ser profesionales, que pueden ser de oficio, y va a cambiar. Obviamente no va a establecer el mismo salario mínimo profesional para un tablajero, que para un carpintero, que para un mesero, que para un futbolista, que para un actor de teatro. Entonces ahí sí te hace una diferenciación que se va actualizando año con año. O sea, digamos, ahí sí vemos diferencias. Sí. La siguiente. ¿Tiene el trabajador derecho a apelar sobre su salario? Digamos, en cuanto al monto por sí mismo, habría que recordar que una relación de trabajo se da por mutuo acuerdo. Es decir, para hablar de un contrato de trabajo, basta con que se den las condiciones, no necesita estar por escrito. Cuando un contrato no está por escrito, eso no le quita los derechos básicos al trabajador, y en ese caso el responsable de que no haya contrato es el patrón. El hecho de que no hay un contrato escrito. Si no hay contrato escrito, no existe el contrato, claro que hay contrato. Sí, o sea, el contrato no depende de si es escrito o no es escrito. Depende de si se dan las condiciones o no se dan las condiciones. Entonces, si tú acordaste desde el principio de tu relación laboral, teóricamente un salario, pues difícilmente puedes contrariar lo que tú mismo señalaste, salvo que sea inferior al mínimo. Por eso se llama salario mínimo, en cuyo caso si tienes la posibilidad de reclamar ante la autoridad laboral, la Junta de Conciliación y Arbitraje, que existe una modificación en el mismo. O al contrario, si tú pactaste un salario y no te lo están respetando, en ese sentido ahí sí puedes inconformarte. Pero insisto, ahí es básicamente una cuestión más de aplicación que de salario. O sea, no es decir como que yo llego y acepto que me van a pagar 100 pesos la hora. Lo acepto, lo firmo, y a los 2 días yo quiero que me suban a 150. Esa parte, pues la verdad sí sería muy complicada, porque si en el acuerdo de voluntades original
tú estableciste un monto o aceptaste un monto, pues ya hacer una modificación en tan corto tiempo y sin justificación, pues sería muy complicado. Si tú acordaste que te iban a pagar 100 y te están pagando 80, pues a lo mejor ahí sí puedes reclamar, pero estás reclamando un incumplimiento, no estás reclamando propiamente sobre el tema del salario. Ok. Existe una disposición en cualquier ley laboral internacional relativa al tratamiento de la tasa de contratación. No, expresamente no podemos encontrar eso porque, te insisto, como eso te impacta a temas económicos, sería casi imposible que una ley de manera expresa o un tratado internacional te estableciera parámetros para alguna tasa de ese sentido. Te podría provocar pues ahora sí que hasta una crisis económica o financiera como país o como gobierno, el suscribir un tratado en ese sentido. ¿Por qué? Porque las realidades del mercado son muy diferentes. En el mercado tú tienes muchos factores, pero sobre todo oferta y demanda. Entonces, si de repente tu producción de aguacate, el 80% se te concentra en Michoacán, y se viene una granizada, una helada, y te acaba casi toda la producción de aguacate, es un término imprevisto. Entonces la ley de la oferta y la demanda te supera. La ley de la economía, las leyes económicas son naturales y te superan cualquier ley legal. Es como si dijera una ley que el sol va a salir de noche. Por mucho que estuviera escrito, la ley natural supera cualquier otra norma. Lo mismo pasa con las leyes económicas. Entonces, sí ir en contra o tratar de forzar la economía, sí te conlleva la posibilidad de crisis, y eso podría entrar en el supuesto de forzar un mínimo o un máximo de tasas. Puedes llevar un control estadístico, eso sí, no hay ningún problema, pero sí tratar de involucrar la economía sería muy complicado. O incluso puedes hacer hasta recomendaciones, mínimo 15%, 20%, o un crecimiento del 2%. O sea, sí puedes fijarte metas, ¿no? O sea, eso no está peleado. Pero tratar de regularlo por alguna disposición legal, pues la verdad sí sería complicar bastante un escenario económico. Ok. Y por último, ¿cómo crees que afecta el salario mínimo en México? Pues el salario te afecta mínimo en dos aspectos: el aspecto económico, que es en la macroeconomía, y en la microeconomía. La macroeconomía porque a fin de cuentas cuando tú trabajas o cuando tú produces, hagas lo que hagas, eres parte de los medidores económicos, Producto Interno Bruto, tasa de ocupación, o sea, eres parte de las estadísticas, entonces obviamente impacta. En la microeconomía, ¿por qué te impacta? Porque es tu realidad la que nadie mide. Entonces, si tú estás percibiendo el mínimo, va a ser más difícil para ti afrontar si te suben la lista de útiles de tus hijos. Te lo suben y tú estás ganando prácticamente lo mismo. Si sube el costo del huevo, si sube el costo del frijol, si sube el costo de la leche, todo lo que es canasta básica, o incluso ya la vas a pensar a lo mejor para pensar en unas vacaciones, en una actividad recreativa. O sea, definitivamente te impacta. Hacia el exterior, ¿cómo te impacta el tema del salario mínimo? Es un indicador importante para las calificadoras, Standard & Poor's, Fitch and Rating, que te dicen en qué nivel se encuentra México para invertir, por ejemplo. Y otro tipo de organismos como la OCDE, para efectos estadísticos la OIT. Es decir, tiene un impacto hacia adentro y tiene un impacto hacia afuera. O sea, es muy amplio, ¿no? Pero te digo, yo creo que la parte más sensible es la del trabajador, la del día a día. Y más porque, aunque no esté formalmente documentado, es sabido que hay personas en México que desafortunadamente están percibiendo
una contraprestación inferior al salario mínimo. O sea, si el mínimo no te alcanza, la verdad, imagínate menos del mínimo, estás hablando de... Por eso tenemos tasas de 40, 50 millones de personas en pobreza y 20, 25 millones en pobreza alimentaria. ¿Qué es pobreza alimentaria? Que hoy agarré algo para comer, yo no sé si voy a comer en la noche, que es muy alarmante. No sé si voy a comer mañana, no sé si voy a comer pasado. Hay, según datos de los organismos de desarrollo social, de Coneval, que te hablan de 25 o 30 millones de personas en esa situación. O sea que... Y sobre todo, pues estamos hablando de... México es un país de muy alta informalidad. ¿Qué es la informalidad? Personas que no están dentro de la estadística porque tienen un puesto de lo que sea y no están sujetas a una relación laboral formal. Entonces ahí puede ser muy variado, ¿no? Desde el momento que te puede ir muy bien hasta personas que a lo mejor venden chicharrines o una fritura y están obteniendo el ingreso básico para pagar servicios, renta y comer 2, 3 veces al día. O sea, hay muchas situaciones. Uh-huh. Por último, ¿podrías decirme cuáles son las materias que tú ejerces o ¿cómo se dice? Das pues a tus alumnos. Sí, bueno, la verdad, la formación académica que yo he tenido y de experiencia ha sido multidisciplinaria. Yo soy licenciado en Derecho, la maestría la hice en una cuestión de fiscal administrativa, el doctorado lo hice en una situación de carácter educativo y las especialidades que tengo, que son 7, fueron también muy variadas. Entonces entre eso y la trayectoria laboral me permite no solamente dar clase en Derecho, sino que doy clase en Administración, doy clase en Contaduría, doy clase en Psicología, doy clase en Comunicación, en Ingeniería Industrial, en Ingeniería de Manufactura. Entonces lo que se refiere a la parte laboral es muy diferente cómo se aborda con los estudiantes de ingeniería, a cómo se aborda con los administradores, contadores, con los abogados, y sobre todo porque, por ejemplo, en contaduría o en administración, esta materia se ve como algo complementario y en derecho se ve como algo formativo básico. Entonces en derecho yo tengo la posibilidad de agotar esta materia en 1 o 2 años y usualmente en contaduría o administración si acaso tengo 4 o 6 meses para abordar contenidos. Ok, bueno, es todo. Muchísimas gracias, César. Y listo.